Mi madre defendió a quien me puso el cuchillo por la espalda. Renata merece perdón, dijo. La verdad explotó a las 2:14 de la mañana. Mi madre defendió a quien me puso el cuchillo por la espalda. Renata merece perdón, dijo, y me miró como si yo fuera el problema. La verdad me explotó en las manos una noche a las 2:14 de la mañana, y lo que siguió cambió todo. Yo, Javier, de 34 años, vivía en la colonia Roma y trabajaba como socio y director de operaciones en una pequeña firma de diseño llamada Línea Cúbica. La empresa la habíamos fundado con Gael, mi amigo desde la prepa, y yo llevaba casi 7 años atendiendo presupuestos, clientes difíciles y nóminas. Mi madre, Rosa, de 62 años, vivía a 5 cuadras de mi departamento y venía por las tardes a ayudar con la limpieza, cocinar y, sobre todo, a conversar como si el tiempo no le fuera a faltar. Renata llegó a mi vida hace 2 años, empezó como clienta, luego amiga y, una noche de diciembre bajo la lluvia, todo cambió. Renata tenía 29 años, pelo largo castaño, sonrisa fácil y una voz que sabía decir exactamente lo que quería oír. Podríamos colaborar en una campaña, me dijo la primera vez que cruzamos correos. Pagaba bien, una primera transferencia por 45.600 pesos MX en el diciembre de 06 a las 17:32, con referencia Proyecto Vía. Llevaba el café de la agencia, se sentaba en la sala de reuniones a las 10 de la mañana y se quedaba hasta tarde. A mí me gustó, su mirada, sus manos rápidas, la manera en que hablaba de marcas como si fueran mascotas. Nunca sospeché que su sonrisa ocultaba cuentas en el banco que no debían existir. Descubrimiento. La noche del 3 de abril todo se rompió. Estaba limpiando correos viejos para liberar espacio, recibos, facturas y unos PDFs que debía revisar. Eran las 1:20 de la mañana, la casa estaba silenciosa. Entré en una carpeta marcada Contabilidad 2019-2021 y allí, entre facturas y contratos, encontré un folder nombrado Pagos Renata. No debía estar ahí. Abrí y vi un Excel con cuentas bancarias, montos y fechas. Una fila me sacudió, retiro en efectivo diciembre de 06, 45.600 pesos, cajero Banorte sucursal Insurgentes, autorizó Renata. Inmediatamente pensé en la transferencia que ella hizo como cliente. Abrí los mensajes de Slack de la empresa, porque soy concatenedor de claves y a veces trabajo a deshoras, y encontré un hilo de Gael con la nota chequeo fondos REN, mover a RR32. No entendía. Busqué en Google Drive y encontré fotos, recibos de supermercado, facturas médicas, y un PDF que decía comprobante de pago, Clínica San José, 14/06 36.800 pesos, pago Renata. Había también un zip con nombres de cuentas personales. A las 2:14 de la mañana mi teléfono vibró. Era un audio de Renata: Javi, perdona que sea tan directa. Hay cosas que no he querido contarte porque te adoro, pero si supieras, entenderías. No abrí el audio, lo guardé. Abrí WhatsApp y le escribí: ¿qué es esto? ¿Por qué hay tus facturas con los fondos de la empresa? A las 2:17 de la mañana apareció su respuesta: Javi, tranquila. Lo hablamos mañana. Me desvelé. A las 7:05 de la mañana fui a la oficina. Gael me veía raro, con esa sonrisa que solo tiene quien oculta algo. ¿Llegas temprano? ¿Todo bien? Le enseñé la carpeta en la pantalla. Sus manos temblaron. No es lo que piensas, dijo. Renata nos ayudó con la campaña de la clínica, gestionó pagos y había que mover dinero. ¿Mover dinero a dónde, Gael? A una cuenta personal a nombre de ella. No te pongas dramático. Fue una confusión contable, replicó. Y su voz cambió a culpable y luego a hostil. Si sales con eso a la gerencia podemos perder clientes, Javier. No mezcles lo personal, por favor. Confrontación. Decidí confrontar a Renata esa misma tarde. Quedamos en Café El Faro a las 16. Ella llegó a las 16:05 vestido con un abrigo oscuro y un perfume que olía a naranja amarga. Me miró como si yo fuera la sorpresa desagradable de su rutina. Hola, Javi. ¿Estás bien? Se te ve cansado, dijo.
¿Por qué aparecen tus recibos vinculados a pagos que salieron de nuestra cuenta? Le puse el Excel del diciembre de 06 frente a ella. Renata frunció el ceño, abrió el móvil y comenzó a hablar con voz baja. Toma. Lo hice por ti. ¿Por mí? Sí. Tu madre me contó que tuvieron un problema y yo, te di parte de mi dinero para la clínica para evitar que vieras el bochorno. En ese instante recordé una llamada de mi madre 3 semanas antes. Javier, mi amiga Rosa, otra Rosa, confuso, me habló de una rehabilitación cara. Me dejé llevar por la explicación. Pero la tabla y las transferencias no coincidían con ninguna factura que yo tuviera constancia. Habíamos pagado nóminas esa semana, yo había autorizado 20,000 pesos en efectivo para un proveedor, no 45,600 pesos. Y el resto, insistí. La diferencia fue para gastos de campaña. ¿No te das cuenta de que todo esto es un desastre si lo hacemos público?, dijo ella. Al salir me enviaron un mensaje de Gael: no lo toques. Te puedes meter en problemas. Me sentí solo. Llamé a mi madre a las 18:22. Mamá, ¿qué sabes de Renata y la clínica? Ay, hijo, Renata ha sido como una hija para mí. Me contó que tenía un papá enfermo, que le había salido esta emergencia, yo la invité a cenar, la cuidé. Mamá, ella se quedó con dinero de la empresa. No sé de esos números, Javier. Tú eres el profesional. Su voz fue un muro. Presión externa. Una semana después la presión creció. En la oficina los rumores se mezclaron con el miedo. ¿Escuchaste lo de los pagos?, decía un junior en voz baja a las 9:30. La cliente Renata anda con todo, susurró a alguien más. A las 11 un correo anónimo llegó a la cuenta general. ¿Quién permite que la novia del director administre fondos? Con copia a nuestro mayor cliente. Por la tarde la contadora, Lilia, me llamó a su cubículo y me mostró un recibo que no había visto, un depósito de 12,400 pesos a la cuenta de Renata con concepto reembolso viaje julio de 07. Esto ya supera la permisividad, me dijo. Si no corriges, tendrás problemas legales. Fui a ver a mi abogado, don Héctor, a las 17:30. Me cobró 3,000 pesos por hora solo para decirme que necesitábamos pruebas sólidas. Si Renata presenta una versión y tu madre la respalda, esto se vuelve cuesta arriba, advirtió. La gente cree a quien llora más bonito. Esa frase se quedó como una daga. Mi madre, cada vez que la confrontaba, cambiaba la conversación. Renata lloró mucho, hijo. Ella me dijo cosas feas de ti, que eras brusco, que no la cuidabas, y no pude ser injusta. Yo no entendía, como mi madre, que me crió, podía creer a alguien que yo había amado y que, además, estaba metida en dinero de mi empresa. La culpa empezó a pesar. Empecé a cuestionarme, a ver mis reacciones pasadas, las veces que fui rudo por estrés, las noches que llegué tarde, las promesas que postergué. Renata jugó con eso como si fuera fichas de dominó. Giro que recontextualiza. Todo cambió un martes a las 22:40. Gael me envió un mensaje con un archivo adjunto: escucha esto cuando estés solo. Era un MP3. Lo reproduje con unos audífonos en mi sala. Eran voces. Al principio pensé que era una llamada cualquiera. Luego reconocí la voz de Renata, y otra voz, más grave, la de mi madre Rosa. La grabación era de mi propia casa, mi madre y Renata en una conversación lastimera. Rosa, sin ti no hay nada, decía Renata. Hicimos lo que había que hacer por tu tranquilidad. Y mi madre, con una entonación que jamás le había escuchado, respondió: jefa, yo no podía sino ayudar. Este muchacho, no hacía más que trabajar y dejarme sola. En la cinta había más. Renata confesaba que había aceptado gestionar pagos porque en la agencia se orinaban en su cara y que había usado un poco de la cuenta para pagar clínicas y deudas de su padre. Pero luego agregó algo que no esperaba: tú me diste la idea. Dijiste que si yo me acercaba más a Javier, él me confiaría todo. Me dijiste que lo hiciera por cariño y por seguridad. Mi corazón se detuvo. La voz no era de Gael, era de mi madre. Rosa, dije en voz baja, pero el audio no me oyó. Escuché cómo mi madre planificaba:
haz que él crea que es amor. Que te entregue las llaves de la empresa. Después devolvemos lo que hace falta con tiempo. Pero, ¿y si él sospecha? No va a sospechar. Es tu cara bonita con razón de urgencia. Me senté. La grabación tenía fecha, enero de 03 a las 21:12. Según el archivo, la conversación ocurrió en la cocina de mi casa, la misma tarde que mi madre me dijo que había invitado a Renata a cenar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Mi madre había planeado esto? ¿Había sido cómplice? Venganza/acción final. No actué de inmediato. La furia necesita orden. Primero recopilé pruebas, transferencias, correos, la grabación. A las 8 del día siguiente fui a la estación de policía a presentar una denuncia. No puedo ir solo con palabras, dijo la oficial María, necesitamos pruebas de que hubo manejo indebido de recursos. Le mostré el Excel, los PDFs y la grabación. Ella me pidió que esperara. No deteneremos a nadie por chismes, advirtió, pero esto puede abrir una investigación. Mientras tanto, me enfrenté a mi madre a las 10:15 en la cocina. Rosa, ¿de esto sabías? Le puse el MP3 y miré su cara. Ella se puso pálida, cubrió la boca, y dijo, Javier, yo solo quería que no sufrieras. Tú siempre me dejabas sola y yo pensé que Renata te sacaría adelante. ¿La hiciste entrar a mi vida para que me robara? No te robó, ella nos ayudó. Yo nunca te haría daño. Sus manos temblaban. Decidí que la venganza no sería una rabieta pública ni una humillación en redes sociales. Sería precisión. Presenté la denuncia formal y, con don Héctor, pedimos al juez una orden de investigación sobre los movimientos de la cuenta de la empresa. Pedimos también un embargo precautorio sobre la cuenta de Renata, su tarjeta y su coche, un Jetta 2016 negro con placas PQR 231, que figuraba en sus publicaciones de Instagram. El lunes siguiente, a las 9, personal de la Fiscalía y policías tocaron la puerta del departamento de Renata en la colonia Juárez. Ella abrió con maquillaje corrido. Javier, por favor, dijo cuando me vio. No pronunció más palabras. Cuando los agentes empezaron a revisar su computadora, encontré en su escritorio un sobre amarillo con el logo de mi madre, factura clínica, Rosa Delgado. El sobre contenía recibos y notas manuscritas. Había una nota doblada, para Rosa. Gracias por todo. R. Afuera, un grupo de vecinos observaba, algunos grababan con sus teléfonos. La investigación siguió su curso. Gael fue llamado a declarar. Él intentó deslindarse, decía que fue Renata quien lo convenció, que no sabía que era así. En la audiencia del 23 de junio a las 11, la fiscal presentó transferencias que demostraban movimientos irregulares desde la cuenta de la empresa a cuentas personales asignadas a Renata y a una cuenta a nombre de R. Delgado. Allí me di cuenta, mi madre no solo sabía, sino que, aparentemente, tenía una cuenta a nombre de ella donde fueron envueltos algunos fondos. Cuando la fiscal preguntó por la relación entre nuestras partes, un silencio pesado llenó la sala. Mi madre, con ojos vidriosos, declaró, yo no quise perjudicar a mi hijo. Solo quería que alguien lo cuidara. Su voz, mi madre, no justificó lo que hizo. La prensa local tomó el caso. A las 13:30 un periódico digital publicó, escándalo en startup rompedora, director acusado de malversación, cliente implicada. Las redes explotaron. Mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas, clientes pidiendo explicaciones, amigos preguntando si era verdad. A las 16 Gael me llamó y dijo, si esto sale más, perdemos la empresa. Yo le respondí, ya la perdimos. Y colgué. No todo fue triunfo. Hubo costos. Hice gastos legales por 95,000 pesos en total durante 3 meses. Perdí clientes. La reputación de Línea Cúbica quedó manchada. Pero Tría, nuestra cliente más grande, a las 10:45 me dijo, Javier, gracias por actuar. Si pruebas lo que dices, me quedo con ustedes. Esa respuesta me devolvió un poco de aire.
Además, la fiscalía ordenó un peritaje contable que confirmó que unos 210,000 pesos habían sido transferidos a cuentas ajenas para gastos personales. En la calle me sentía observado. La madre de Renata me llamó a las 19:02 una tarde: Javier, ¿por qué le haces esto a mi hija? Ella solo quería ayudar. Yo no contesté. Dejé que mi silencio fuera una condena. Giro final que recontextualiza, otra vez. Cuando pensé que todo se desmoronaba hacia un cierre legal, ocurrió algo que nadie esperaba. 2 meses después, en agosto, recibí un mensaje anónimo por Telegram: si quieres la verdad, ven al Parque México a las 21. Fui porque ya no confiaba en pruebas que solo confirmen culpabilidades legales, necesitaba entender las motivaciones. En el parque, a las 21:12, vi a Gael sentado en una banca, con una camiseta vieja y una gorra. Pensé que habías huido, dije. Él soltó una risa corta. No te imaginas la cantidad de veces que me he sentido traicionado, Javi. Pero lo que te voy a decir puede cambiarlo todo. Sacó un folder y puso encima un recibo con membrete de clínica alterna a nombre de G. Morales por 48,000 pesos. Tu madre no tomó dinero para cuidarte. Tomó dinero porque le deben. Ella tiene deudas con créditos de nómina y con una casa en Malinalco, dijo. ¿Y Renata? Renata era la única que le ofreció pagar esas deudas si ella la ayudaba a entrar. La pieza que Gael dejó caer fue esta: mi madre no planeó todo desde la ambición pura, lo hizo desde la necesidad, desde deudas que yo desconocía. Hace 3 años, continuó Gael, Rosa pidió prestado 300,000 pesos a una señora que cobraba intereses muy altos. Le dijeron: o trabaja para nosotros, o entregas tu casa. Gael me mostró mensajes entre mi madre y una cobradora llamada Doña Marta con fechas y audios: si no me pagas en 2 semanas, vendemos la casa, decía uno. Las grabaciones eran brutales. Renata fue la vía. Ella tenía contacto con esa gente, dijo Gael. Todo encajaba en un mapa de necesidad y extorsión. Mi madre, ahogada por deudas y miedo a perder la casa donde vivíamos, vio en Renata una tabla de salvación. Renata, a su vez, aprovechó la vulnerabilidad para construir una red de control. Primero se ganó la confianza de mi madre, luego la mía, y así consiguió acceso a las cuentas de la empresa. La venganza de Renata no era solo ambición, era también sobrevivencia dentro de un círculo que la presionaba. Eso no la justificaba, pero recontextualizaba la traición. No fue solo oportunismo, fue la culminación de amenazas que nadie había visto. Actualización 1, la confesión. El 15 de septiembre, en una audiencia privada a las 9:30, Renata decidió negociar. Su abogado me ofreció una confesión parcial a cambio de una reducción de cargos. En una sala fría, ella me miró y dijo: yo lo hice por mi padre y por mi propia espalda. Pero también por la casa de Rosa. Si no hubiera sido por las llamadas de Doña Marta, no habría pasado. Me entregó una carta escrita a mano: R. Delgado, a Rosa, gracias por abrirme la puerta. Sé que fue duro. Te debo esto. Me temblaron las manos. La fiscalía presentó la carta como evidencia de colusión entre Renata y mi madre. Fue devastador ver a mi madre llorar en el estrado, a las 10:40, diciendo: solo quería proteger la casa. ¿Proteger la casa a costa de la empresa de tu hijo?, preguntó el juez. No hubo una respuesta que arreglara todo. Actualización 2, lo que hice después. Decidí que la venganza era devolver la dignidad a lo que aún podía. Antes de tomar medidas drásticas, gestioné con mi abogado un acuerdo restaurador. Renata aceptó devolver 160,000 pesos en un plazo de 6 meses, entregar sujeta como garantía y colaborar para identificar a las personas que extorsionaban a mi madre. A cambio, se le ofreció un convenio de reparación del daño que incluyó servicios comunitarios. Mi madre firmó un documento de reconocimiento de culpa y se comprometió a asistir a terapia, con la condición de que no la criminalizaran más allá de su responsabilidad. Fue un paquete duro pero necesario. No buscaba venganza gratuita, sino cerrar el círculo. La comunidad profesional nos miró con desconfianza. Algunos clientes se fueron. Otros se mantuvieron. Gael renunció a la firma El 0 y un décimo con una carta breve: no puedo seguir.
Lo entendí, su manera de participar y su culpa le pesaban. Venganza emocional y consecuencias reales. La venganza que ejecuté fue meticulosa, no hice trending, no humillé en televisión. Cedí a la fiscalía las pruebas y dejé que la ley siguiera su curso, dejé que la verdad se probara en tribunales, no en memes. Hice público un comunicado a las 9, Línea Cúbica colabora con las autoridades y ofrece disculpas por la negligencia interna. El comunicado costó 1.800 pesos en diseño y difusión, pero sirvió para evitar la catástrofe de la reputación. La parte más dolorosa fue quedar sin la casa donde crecí. La deuda de mi madre se pagó parcialmente con la venta de una pequeña propiedad en Malinalco, 420,000 pesos que se usaron para saldar lo más urgente, el resto vendió sus joyas. Nos quedamos con menos, pero la amenaza había disminuido. Mis amistades se reacomodaron, Gael se marchó, pero Clara, una clienta antigua, me ofreció un proyecto de 120,000 pesos que nos mantuvo a flote. A las 11:23 de ese mismo día me llegaron mensajes de apoyo inesperados. Te creo, gracias por no salir a destruirla en público, fuerza, somos muchos los que hemos pasado por algo similar. La madre de Renata fue detenida por intentar extorsionar a 2 personas más. Su celular, a las 14:30, tuvo registros que demostraron llamadas y mensajes coordinados. Doña Marta fue identificada como prestamista ilegal. La fiscalía montó un operativo que terminó con órdenes de aprehensión. La cadena que había empujado a Renata y a mi madre hacia ese abismo comenzó a romperse. Reflexión final sobria. Aún así, no hubo celebración. Perder la confianza de mi madre fue peor que cualquier pérdida económica. La casa, las cuentas y el coche se pueden recuperar o reemplazar. La certeza de que alguien que te hizo tortillas los domingos planeara susceptible para proteger una casa me dejó una herida más profunda. Aprendí que el amor puede ser una máscara para el miedo y que el miedo, en alguien que no comprende el sistema, se convierte en herramientas que otros usan para su beneficio. Hoy, mi madre vive con una prima en Toluca, la veo los domingos a las 13 y hablamos de cosas pequeñas. A veces se queda en silencio, y sé que piensa en lo que hizo. A veces me mira y su rostro busca perdón. Yo no olvido, pero tampoco deseo destruirla por completo. Renata cumple, hasta ahora, con un acuerdo de restitución. Gael trabaja ahora en Monterrey y de vez en cuando manda un mensaje, ¿todo bien? Le respondo con la verdad, no del todo, pero seguimos. No tengo una lección moral grandiosa. Solo constaté quién estaba realmente de mi lado cuando la verdad me explotó, no fueron las apariencias ni las promesas bonitas. Fue la gente que, aún después del ruido y las vergüenzas, entró a la sala de juntas a las 9 para decir estamos contigo. Fue Clara que nos dio el proyecto, fue la fiscal que escuchó sin prejuicios y fue el tonto policía que me tomó la denuncia a las 8 sin burlas. Y fue, intermitentemente, mi madre, que hizo mal pero también actuó por miedo, y a quien ahora dejo en manos de la justicia y la terapia, esperando que pague lo que deba y que, si queda, podamos algún día conversar sobre lo que realmente importa.